Pregunta de la prueba de acceso a la Universidad de julio 2013 A3. Pregunta de análisis matemático. Se dan las funciones, aquí tenéis las funciones, un medio del logaritmo neperiano de un cociente y aquí el logaritmo neperiano de la raíz cuadrada de un cociente. Obtener razonadamente, escribiendo todos los pasos del razonamiento utilizado: a. Las derivadas de f y g, b. Los dominios de definición de las funciones f y g, c. La expresión simplificada de la función f más g y el recorrido de esta función f más g. Apartado A, tenemos que derivar las funciones f y g, la derivada de la función f. Recordáis las propiedades de las funciones derivables. Un medio es una constante que está multiplicando, por tanto lo saco fuera. Un medio por la derivada del logaritmo neperiano. La derivada del logaritmo neperiano de algo es 1 partido de ese algo. Y ahora multiplicaré por la derivada de lo que he llamado algo, la derivada de este cociente. Regla de la cadena. Derivada de un cociente, derivada del numerador, que es 1, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, por la derivada del denominador, que es menos 1. Partido del denominador sin derivar al cuadrado. Observo que al multiplicar estas fracciones tendré 1 menos x y aquí 1 menos x al cuadrado. Se podrá simplificar uno de ellos. Voy a desarrollar estas operaciones y simplificar. Tenemos 1 más 1, porque aquí tendré menos más, será 2. Luego tengo menos x más x, que se simplifica, queda un 2 por tanto en el numerador solamente, y en el denominador 2, que multiplica 1 más x por 1 menos x. Simplificamos estos doses, multiplicamos aquí también, y tenemos 1 partido de 1 menos x al cuadrado, ya que aquí tengo suma por diferencia. Esta es la derivada de la función f. Vamos a derivar ahora la función g. Podría hacer una cosa antes de derivar, y es que como esta raíz cuadrada se puede escribir como 1 menos x partido de 1 más x elevado a un medio, ese un medio pasa delante del logaritmo y tendré una expresión similar a esta. Pero vamos a suponer que no nos damos cuenta y vamos aplicando las propiedades de las funciones derivables. Logaritmo neperiano de algo tiene como derivada 1 partido de ese algo, que en este caso es la raíz cuadrada por la derivada de lo que he llamado algo, la derivada de la raíz cuadrada, que es un medio de la raíz cuadrada del radicando, que es este cociente. Seguimos aplicando la regla de cadena, porque ahora tendré que derivar ese cociente. Derivada del numerador, que es menos 1, por el denominador sin derivar, menos lo mismo al revés. Partido del denominador sin derivar al cuadrado. Empezamos a simplificar, este 2 lo pongo delante. Si multiplico raíz de algo por raíz de lo mismo, pues se va la raíz y me queda 1 menos x partido de 1 más x. Aquí tengo 1 más x al cuadrado. Y en el numerador, quitando paréntesis, tenemos menos 1 es menos 2. Y luego la x tengo menos x más x, que se simplifica. Seguimos. 1 más x se puede simplificar con 1 más x que tengo aquí. El 2 con el 2. Y vemos que la derivada de g, simplificado ya, es menos 1 partido de 1 menos x por 1 más x. Otra vez suma por diferencia, diferencia de cuadrados. Y me queda esta expresión. Cuando g sea derivable tendrá como derivada esta función. Observa que es la misma función pero con signo cambiado. Apartado B. Hallar los dominios de definición de las funciones. Veamos la primera. Para que esta función tenga imagen, pues por ejemplo no se puede anular el denominador, es decir, se tiene que verificar esto, 1 menos x distinto de 0. Más cosas, el argumento del logaritmo tiene que ser mayor que 0 para que exista el logaritmo, es decir, 1 más x partido de 1 menos x debe ser positivo. Estas son las dos condiciones para que exista imagen. ¿Recordáis cómo se resuelve esta inecuación?
había que ver cuándo se anula el numerador, en este caso es el -1, cuando se anula el denominador, en este caso es el 1, y ver qué signo toma para menores que -1, para números entre -1 y 1 y para mayores que 1. Veo que para números menores que -1 tendré un número negativo entre un número positivo, por tanto cociente es negativo. Entre -1 y 1 tendré positivo entre positivo, me dará positivo. Para mayores que 1 tendré positivo entre negativo, de ahí que sea negativo. Los números que están entre -1 y 1 son los que hacen mayor que 0 la fracción. Claro, no quiero que sea igual a 0 tampoco, luego el -1 no valdría y el 1 tampoco porque anula el denominador. También lo vemos aquí, el 1 anula el denominador. En definitiva, los números que están entre -1 y 1 son los únicos números que tendrán imagen. Menos el intervalo abierto, -1, 1. Pensar que en el examen tenéis que explicarlo por escrito lo que yo digo de viva voz. Observa que constantemente en negrita nos dice que razonemos todo lo que hagamos. Tenemos que hallar también el dominio de g, que es una función similar a la anterior. Logaritmo neperiano de la raíz cuadrada de 1 menos x partido de 1 más x. Para que exista imagen, el denominador no puede ser 0, es decir, 1 más x tiene que ser distinto de 0, es decir, x es distinto de -1. Para que exista la raíz cuadrada 1 menos x partido de 1 más x tiene que ser mayor o igual que 0. Y para que exista el logaritmo neperiano tendrá que ser la raíz cuadrada de 1 menos x partido de 1 más x mayor que 0. Dos inecuaciones y una desigualdad. Claro que esto existirá si solo si 1 menos x partido de 1 más x es mayor que 0. Estas dos inecuaciones se cumplirán cuando se cumpla esta. Esta inecuación se resuelve de forma similar a lo que he hecho aquí. Es más, va a tener la misma solución. Es lo mismo, pero como veis, se han intercambiado numerador y denominador. Así que la solución, igual que antes, son los números entre -1 y 1 abierto. De que el dominio de definición de la función g sea exactamente el mismo que el de la función f. Dominio de g, dominio de f. Pasamos al apartado C. Tenemos que hallar ahora la expresión simplificada de la función suma f más g y el recorrido de esta función f más g. Tenemos una nueva función, la función f más g de x, que se define como la suma de las funciones. Estoy escribiendo como quizá tenía que haber enunciado el ejercicio, porque quiero que penséis que f más g es una nueva función que tiene su dominio y su recorrido. Pues vamos a sumar. Tengo 1/2 del logaritmo neperiano de 1 más x partido de 1 menos x más logaritmo neperiano de la raíz cuadrada de 1 menos x partido de 1 más x. Bueno, ahora es cuando voy a aplicar las propiedades de los logaritmos. Voy a escribirlo así: 1/2 del logaritmo neperiano de 1 más x partido de 1 menos x más el logaritmo neperiano. Esto es lo que os decía antes. El argumento logaritmo se puede escribir como una potencia, donde el exponente de la potencia es 1/2. Recordáis que hay una propiedad de logaritmos que me permite pasar este 1/2 multiplicando delante del logaritmo neperiano y tener esta expresión, más 1/2 del logaritmo neperiano de 1 menos x partido de 1 más x. Seguimos, voy a sacar factor común 1/2. Ahora recordamos una propiedad de logaritmos. Nos decía que el logaritmo de producto es la suma de los logaritmos y por tanto esta suma de logaritmos se puede escribir como el logaritmo neperiano del producto de los argumentos, es decir, 1 más x partido de 1 menos x por 1 menos x partido de 1 más x. Observa que este producto se puede simplificar, 1 más x y 1 más x se simplifica y 1 menos x y 1 más x también, y nos queda como argumento del logaritmo el número 1, 1/2 del logaritmo neperiano de 1.
Como sabéis, logaritmo del pleno de 1 vale 0, 0 por 1/2 nos da 0. Esta es la expresión simplificada de f más g, vale 0. Eso sí, el dominio no nos toma R. Piensa que para que exista f y exista g, x tiene que ser un número entre -1 y 1. Es muy importante también añadir el dominio de definición de la función f más g. La función f más g, por tanto, es constante, es 0 en su dominio entre -1 y 1. Y por tanto el recorrido de la función, que es algo que me piden también, recorrido o conjunto imagen también de f más g, es 0, porque la única imagen que toma esta función es 0. El ejercicio está resuelto, pero quiero hacer un comentario más. Y es que nosotros ya sabíamos que f más g iba a ser una función constante en su dominio. ¿Por qué? Porque observa que la derivada de la suma, como es la suma de las derivadas, y veo que las derivadas son iguales pero con signo cambiado, nos da 0. f más g, por tanto, tiene que ser una constante para que su derivada sea 0. Siempre que x pertenezca al dominio de f más g, que como hemos visto es el intervalo abierto -1, 1. Lo que no sabía era que esa constante k fuera 0 también. Podría haber sido otro número. Para ver que es 0 he tenido que sumar las funciones y simplificar la función suma. Como sabéis, el derive me ayuda a derivar y representar estas funciones. Vamos a verlo en un momento. Aquí tenemos las dos funciones, la f y la g. No hace falta poner f de x igual a. Escribimos esto, pulsamos el botón de derivar. Inmediatamente me halla la derivada, por ejemplo, de primer orden, ¿no? Ahí está. Como veis es lo mismo que tengo aquí, solo que aquí he multiplicado el denominador. La función g, cuidado con la función g a la hora de poner los paréntesis con el derive. Podéis equivocaros, cuidado con la preferencia. Derivo y veo que pues tengo la misma función que antes, pero cambia de signo. Solo aquí pone x menos 1 y aquí 1 menos x. En fin, si sumo las funciones, la expresión 1 más la expresión 2 me tiene que dar 0. Veamos. Expresión 1 más la expresión 2. Lo vemos así mejor. Aquí tengo las funciones. Si mando a representar, observa, lo tenéis aquí, es 0, siempre que la x esté entre -1 y 1.